Hermanos, vamos a pasar el tiempo en la palabra de Dios. Le pedimos que abra su Biblia en el libro de Romanos. Estamos predicando la serie expositiva del libro de Romanos. Hoy llegamos al versículo 15, vamos a extendernos un poco más hasta el versículo 23 y vamos a enfocarnos en lo que nuestras Biblias tiene como un subtítulo que dice siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Ahí donde está, por favor, abra su Biblia y vamos a leer. Versículo 15 de Romanos capítulo 6 dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19, Pablo habla, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos ser alumbrados por el Evangelio verdadero. Podamos ser alumbrados por este mensaje que cambia los corazones, que saca a los hombres de esclavitud y los pone en libertad para ser esclavos de la justicia. Señor, te pedimos que este mensaje pueda ser recibido de corazón, Señor, para que nosotros podamos someternos a esta doctrina, a esta enseñanza, a este mensaje. No es un mensaje diluido, es tu palabra. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Ya hemos recorrido 6 capítulos del libro de Romanos. 6 capítulos enteros del libro de Romanos. El hombre que escribe esta carta es el apóstol Pablo. Y él se define de una manera. Él se ve a sí mismo de una manera. Él anuncia a los demás o dice a los demás quién es él en Cristo, cuál es su posición en Cristo. Y esto lo vemos desde el primer versículo del libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo. Esa palabra es esclavo, esa palabra es doulos. Pablo dice: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Este esclavo de Jesucristo recibe una orden, y la orden es que él a partir de ahora va a ser un apóstol, un enviado, apartado para el Evangelio de Dios. No queda duda de que el apóstol no tenía grandes aspiraciones personales. Él solamente decía: yo soy un esclavo, yo soy un siervo. Ya
no pretendía nada para él mismo, porque un esclavo no tenía derecho ni siquiera a elegir su propio nombre. El esclavo tenía el nombre que le daba su señor. No podía elegir dónde vivir, no podía elegir dónde vestirse, no podía elegir qué comer, ni siquiera podía elegir qué decir. Nada estaba permitido para el siervo que no fuera avalado o dirigido por su señor. La máxima aspiración que tenía un esclavo era poder ser esclavo de alguien renombrado. Y Pablo dice, yo soy siervo de Cristo. Y este siervo no podía decir nada que no le haya sido permitido o dicho por su señor. Así que cuando nosotros vemos a Pablo, estamos viendo a un esclavo que va a decir solamente lo que su señor le dice. Y esto que está diciendo Pablo es la certeza de lo que nosotros estamos leyendo aquí, es el evangelio verdadero. Porque él no podía decir algo que se le haya ocurrido a él, porque era un esclavo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 9, 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Al siervo se le impuso algo. Y ay de mí si no anuncio o si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido entregada. Punto. No había opción. Pablo estaba bajo la orden directa de su Señor, que era Dios mismo. Y esta orden era de que predique el evangelio, que viva para el evangelio. Este evangelio que él describía como poder de Dios. Así que si nosotros seguimos un hilo lógico y hacemos una deducción lógica, Pablo, un esclavo sin opinión personal, al que se le impuso la necesidad de anunciar el evangelio, el cual dice de sí mismo, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo está haciendo algo que no puede cambiar. Pero además Pablo advierte que el que predica un evangelio distinto al cual Dios le llamó a predicar, va a sufrir las consecuencias. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11 dice, mas si aún nosotros, Pablo no podía cambiar el mensaje. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, cambia el mensaje diferente, dice, anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, insiste en esto, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pablo ponía muy en claro que su mensaje no era algo que podía ser cambiado. También aquí podemos ver que en el libro de Romanos está diciendo y está expresando el evangelio que él predicaba, el evangelio del poder de Dios. Y este evangelio que está predicando Pablo es el verdadero evangelio. El evangelio que Dios nos llamó a que prediquemos y a que la gente crea. Este es el evangelio del poder de Dios. Pero saben, hay hoy en día una adulteración del evangelio, hay una copia del evangelio verdadero. No es el evangelio verdadero, es una copia. Y hasta tienen un Jesús, que no es el Jesús verdadero. Tienen un evangelio, tienen un Jesús, pero no salva.
sino que además trae condenación. Este evangelio adulterado, cambiado, modificado, nos ofrece una mejor vida ahora. Y la gente lo recibe con gran aprobación. Este evangelio dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Este evangelio dice, ven a Cristo y para de sufrir. Este evangelio dice, solo debes creer y recibirás tu milagro. Este evangelio no bíblico es un evangelio en el cual el Señor es el hombre y Jesús es quien responde los deseos del corazón del hombre no arrepentido. Dios te ama y quiere bendecirte, dice el falso maestro. Ok, genial, eso está muy bien. Porque yo también me amo y quiero que me vaya bien, dicen las multitudes que se amontonan, engañadas en los templos, creyendo ser salvos porque les dijeron que Dios le ama. Pero esto es realmente así. Esto es el evangelio. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Sabe? En estos 6 capítulos no encontramos ninguna sola vez que Pablo diga, ven y recibe tu milagro. No dice ninguna vez, Dios quiere bendecirte. No dice ninguna vez que Dios quiere tu mejor vida ahora. En ningún momento. ¿Y saben por qué no lo dice? Porque no es el evangelio. Y Pablo no puede cambiar el mensaje. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, esto es lo que propone el falso evangelio, otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La gente tolera de grata manera un falso evangelio, un falso Espíritu Santo y un falso Jesús. Y decimos que es falso porque no está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Ahora bien, si vemos lo que este esclavo dice, este esclavo Pablo, nos daremos cuenta cuál es el evangelio verdadero. Ya llevamos, como decía, 6 capítulos del libro de Romanos y no se parece en nada a lo que escuchamos hoy en día. En los 3 primeros capítulos, Pablo habló del pecado y de cómo los hombres son esclavos del pecado y que ninguno busca a Dios y que todos están condenados. ¿Usted escucha esto en los púlpitos diariamente? Luego habló de que solamente Cristo puede librarnos de la muerte eterna y que solamente Cristo es la expiación por nuestros pecados. Después Pablo habló de cómo tener paz con Dios por medio de creer este evangelio, por medio de la fe. Pablo habló de cómo tener paz con Dios y de cómo aquellas personas que han creído en Cristo y se han unido a Cristo pasan de una muerte a una nueva vida y empiezan a dar frutos. Empiezan a ser ya no siervos del pecado, sino siervos de Cristo, siervos de la justicia, porque Cristo ha sido hecho justicia de Dios por nosotros. ¿Dónde están en los 6 capítulos de Romanos tú recibe tu milagro? ¿Dónde están los pares de sufrir? ¿Dónde están los Dios cumple el sueño? ¿Dónde están aquellos que dicen
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Dónde están los eslogans de éxito personal que nos ofrecen diciendo, sé un exitoso a la manera de Dios? No están. Y no están en el libro de Romanos. Y sabe, el libro de Romanos es el compendio teológico tal vez más importante de toda la Biblia. Y no aparecen porque no son el mensaje del Evangelio. No es el Evangelio. Pablo desenmascara a los falsos maestros a lo largo de estos 6 capítulos. Pablo está diciendo una y otra vez, está mostrando y está destruyendo las falsas enseñanzas, porque eso sí también es el Evangelio. El Evangelio es denunciar la falsa enseñanza. El Evangelio es una guerra espiritual contra las tinieblas. Y saben, no hay mayor tiniebla que un falso evangelio. Eso es lo más oscuro que puede haber. Así que nosotros debemos estudiar este texto y meditar para ver qué era lo que Pablo estaba predicando. ¿Cuál era el evangelio que Pablo estaba predicando? Y debemos estar dispuestos a ver y a desarticular este falso evangelio. Y fíjense, el versículo número 15 dice, ¿qué pues? Está hablando Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo está trasladando aquí lo que había sido presentado como una oposición en contra de su razonamiento teológico. La primera oposición que él había mostrado era que algunos decían, vamos a perseverar en el pecado porque estamos bajo la gracia. Y Pablo dice, no vamos a perseverar en el pecado porque hemos muerto y hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo. Ahora estos mismos que se oponían al mensaje del Evangelio le decían, bueno, está bien, no vamos a perseverar, pero vamos a pecar. Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley. Fíjense qué sutil, ¿no? La primera decía, perseveremos en el pecado, vivamos abiertamente en el pecado. Pero Pablo le dijo, no, eso es imposible porque ustedes han muerto al pecado. Bueno, está bien, hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir de esta manera, pero dice, bueno, está bien, si no podemos perseverar en el pecado, bueno, pequemos. Tengamos nuestras libertades. Y fíjense lo que le responde Pablo. De ninguna manera. De ninguna manera. Esa es la respuesta enfática del apóstol Pablo. Jamás. Dice. Que la boca se te haga a un lado, diría mi abuelita. No es una opción. ¿Puede el cristiano vivir sin ley? ¿Puede vivir en una anarquía espiritual? ¿Puede hacer cualquier cosa sin tener consecuencias? Ya que Cristo ya pagó por él. La respuesta es no, de ninguna manera. Yo sé que mentir es pecado. Sabemos que mentir es pecado. ¿Por qué lo sabemos? Porque la ley lo dice. La ley dice que no debemos mentir. Pero como yo no tengo que guardar la ley, o sea, mentir ya no es un pecado. Este es el razonamiento carnal de los que se oponían a Pablo. Hermanos, Dios nos hizo libres de la maldición de la ley, no de la responsabilidad de la ley. Ahora somos siervos de Dios, esclavos de Él. ¿Cómo vamos a tener parámetros? ¿Dónde vamos a obtener parámetros donde mirar cuáles son las cosas que le agradan a Dios? En la palabra, en la ley. Si realmente somos esclavos de Dios, veremos en la ley el carácter de nuestro Dios, un carácter de un Dios santo. Y vamos a tratar de vivir de la manera que a Él le agrada.
sabiendo que Cristo ya pagó por nosotros. Pero además, ahora es Cristo quien vive en nosotros por el Espíritu Santo, que nos da la facultad de obedecer la ley. Podemos ahora amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Claramente hay reglas ceremoniales y leyes dadas por el pueblo de Israel que no están vigentes para nosotros. Y en eso sí podemos decir, bueno, no podemos obedecer. Pero las leyes que describen el carácter santo de Dios y cómo Él desea que vivamos en la tierra mientras estamos aquí, siguen siendo para nosotros vigentes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, no podemos tomarnos recreos. No podemos tomarnos recreos para pecar. ¿Sabe? Cuando yo era chico, iba al colegio y esperaba los recreos. Los recreos para juntarme con mis amigos, ir al recreo a pecar. Y esto es lo que hacíamos. Cuando veíamos a alguno que estaba jugando ahí a la bolita, nosotros pasábamos y les pateábamos las bolitas y pecábamos. De muy pequeño. Y después eso fue creciendo y cada vez era más grande la maldad hasta que llegué al colegio, a la secundaria, y en los recreos pecábamos. Nos tomábamos recreos. Y eso es un claro ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No tenemos derecho a tomarnos recreos en la carne. De ninguna manera no podemos pecar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pecar? ¿Por qué no podemos tener tiempo libre para pecar o tiempo para nuestra carne? Y ahí Pablo lo empieza a describir en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hermanos, acá podemos ver claramente que hay un sometimiento voluntario. Quien se entrega en la condición de esclavo a un dueño está obligado a servirle como esclavo. Y cuando yo elijo quién va a ser mi Señor, decido que voy a obedecerle. Y no puedo obedecer a otro, porque Él es mi Señor. Porque decidí voluntariamente. Pablo está diciendo, ¿o no saben que si ustedes se someten al pecado, son esclavos del pecado? Juan, capítulo 8, versículo 34, está hablando Jesús, diciendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Voluntariamente el hombre decide ser esclavo y decide que el pecado sea su señor. Es muy curioso, pero nosotros nos decimos siervos de Dios, pero muchas veces nuestras palabras no son las de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no hablamos la verdad de Dios. O porque no vivimos la verdad de Dios. Tenemos que hacer una evaluación de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Fíjense, hermanos, que es muy común que la gente dice, nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pero nuestros actos revelan que somos hijos de Dios. Nuestras palabras hablan de que somos hijos de Dios. Nosotros deberíamos hablar solamente la verdad de Dios y vivir solamente la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Estaba pensando, ¿no?, cómo ver
una imagen de cómo es un esclavo hoy actualmente, cómo es un esclavo que se somete a un señor y le obedece. Y no solamente que le obedece, sino que su vida entera está dedicada a ese señor y sus palabras lo identifican. Y me pareció muy indicado, ¿no? ¿Ustedes vieron estas personas del movimiento de izquierda feminista? No solamente que creen en sus postulados, sino que además se someten a ellos. Y además quieren imponer sus condiciones a otros. Tal es su convencimiento que hasta su lenguaje cambió. Y ahora proponen un lenguaje inclusivo. Este es un claro ejemplo de lo que es un siervo, un esclavo de una ideología. Ellos están convencidos de que eso es evolución, de que eso es lo mejor. También quieren tomar a nuestros niños y obligarlos a que una vez por semana los varoncitos vayan vestidos como nenas. ¿Ven? Eso es esclavizar. Esclavizar las conciencias, imponer sus ideales, pero además hablarlos. Eso es un esclavo. Hermanos, tenemos que orar, porque no está lejos el tiempo en que tendremos que dar explicaciones por tener una familia de un hombre y una mujer y tener hijos biológicos. Tendremos que dar explicaciones de eso. Esto es un sometimiento voluntario. Así una persona se somete voluntariamente a algo. Estas personas creen en sus postulados y no pueden salir de su ideología. Hay personas que después de un tiempo de militar en estos movimientos han visto cosas que no le han agradado, pero decidieron salirse y eso le costó que sean perseguidos y que sean amenazados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no es tan fácil salirse de estos lugares? Porque lo que el apóstol Pablo dijo es cierto. Porque si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y a menos que Cristo no los liberte, estas personas estarán sometidas a quien los está esclavizando. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué vamos a donde vamos? ¿Por qué nos quedamos en donde nos quedamos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué damos lo que damos? Hermanos, si nosotros prestamos atención a lo que hacemos, nos daremos cuenta de que cada cosa que nosotros hacemos o decimos demuestra de quién somos esclavos. O del pecado o de Cristo. No hay nada en el medio. No hay una tercera opción. Pablo prosigue. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Aquí Pablo relata cómo es que una persona pasa del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de Dios.
¿Y cómo podemos darnos cuenta de que una persona es realmente salva, de que una persona realmente ha pasado de tinieblas a luz? Pablo dice, primero, porque esa persona no se atribuye gloria personal. Pablo dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. La salvación es concedida a los hombres por gracia. El hombre que es salvo no se golpea el pecho diciendo, yo me salvé. Yo elegí mejor que otros. No, hermano. Si no, Pablo hubiera dicho, le doy gracias a ustedes porque ustedes se salvaron eligiendo a Dios. Pero Pablo saca el foco de los hombres, dice, doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque la salvación es de Jehová. Una persona salva reconoce que la obra es una obra total y absolutamente de Dios. La segunda cosa que Pablo destaca es que la persona reconoce que era un esclavo del pecado. Pero cuando llega el mensaje del Evangelio, dice, ustedes, aunque eran esclavos, dice, hasta ahí estábamos en el reino de las tinieblas, pero llega el Evangelio y nos da libertad. Dice, habéis obedecido de todo corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Cuando estábamos en tinieblas y en oscuridad, llega el Evangelio y nos da libertad y nos saca de las tinieblas para que seamos ahora esclavos de justicia. Pero atención, no todo el que escucha el Evangelio es liberado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. Acá dice claramente nuestro texto. No es el que escucha, sino el que obedece de corazón. No es el que sabe la doctrina, sino el que se entrega de corazón a ese mensaje. Es un sometimiento en obediencia al reino de Dios. Es la aceptación de dejar de ser un esclavo del pecado, del egoísmo, de la ambición personal, para ser un esclavo del reino de Dios. Una persona que ha recibido el Evangelio es una persona que está dispuesta a ser obediente, a servir a su Señor, sin condiciones, sin libertades, sin condicionantes. Así que vemos nuevamente que el Evangelio nos llama a obedecer, nos llama a ser esclavos de Cristo. Pablo sigue hablando en el versículo 19 y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense lo que dice Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo recurría a un lenguaje básico, por llamarlo de alguna manera, para que las personas puedan entender lo que estaba diciendo. Es que muchas veces las personas no están aptas para entender esta verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es comprendido
solamente por una obra sobrenatural del Espíritu Santo que toma la verdad y la aplica al corazón del Hijo de Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, Pablo está diciendo, les hablo como a personas humanas, naturales. ¿Ve? Pablo está acomodando un mensaje natural a una persona natural. Le hablo como a personas humanas por su humana debilidad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Parece que dentro del auditorio de la iglesia de Roma había personas que o bien no habían nacido de nuevo o eran carnales. Y había que volverles a hablar como si fueran nuevos en la fe. Volverles a presentar el Evangelio. Pablo está repitiendo. Dice, ahora les voy a hablar como humanos por su debilidad. La paciencia del apóstol. Y no es solamente con la iglesia de Roma. Fíjense lo que dice en Corintios, capítulo 3, 1 Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no eres capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿No andan como los hombres? Pablo entendía que entre su auditorio habían personas que se oponían a su mensaje y le estaba dando una nueva oportunidad. Les hablaba, se bajaba y le daba un mensaje para que ellos lo puedan entender. Y todavía hoy hay personas que se oponen al mensaje. Hay personas que resisten el mensaje. Y nosotros tenemos que volver a insistir, a hablarles de la manera que ellos lo puedan entender. ¿Sabe? De hecho, nosotros necesitamos escuchar una y otra vez el Evangelio. Debemos predicarnos a nosotros diariamente el Evangelio, porque hay muchas áreas de nuestra vida en que todavía somos carnales. Así que debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Necesitamos diariamente que se nos recuerde lo malo que éramos y lo malo que era vivir lejos de Dios. Hay gente que se olvidó de lo pecador que era. Israel se olvidó de que era esclavo en Egipto. Y al poco tiempo quiso volver a comer puerros y cebolla. Pablo les hace memoria. Dice, les hablo a ustedes como hombres por su humana debilidad. Y les ¿recuerdan cómo ustedes presentaban sus miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia? ¿Lo recuerdan? De la misma forma de que ustedes vivían, de esa forma en que eran obedientes a sus deseos carnales, ahora presenten sus miembros, su cuerpo, con esa misma pasión para servir a Dios. Porque dice, porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres acerca de la justicia. Y dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas?
¿Qué fruto? Dice, ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora ustedes han sido libres del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios. Y tienen un fruto, que es la santificación. Y tienen un fin, que es la vida eterna. Pablo les recuerda que todo lo que hacían antes era entregarse plenamente al pecado. Pero también les recuerda de que eso solamente le produjo vergüenza. Con solo pensar en lo egoísta, en los mezquinos, en lo malos que éramos, debe darnos vergüenza. Debemos recordarnos a nosotros mismos lo que el pecado produjo. ¿Saben para qué debemos recordarnos eso? Para no coquetear con el pecado. El pecado nos ofrece un deleite temporal, pero una vergüenza eterna. Dios nos perdona los pecados, pero la vergüenza que sentimos por lo que hicimos no se va. Pablo le dice, ustedes, ¿se acuerdan? Y ahora, cuando piensan en ello, ¿qué sienten? Vergüenza. Dios deja ahí la vergüenza para que recordemos lo que ganamos con eso. Pero Pablo nos dice que ahora, viviendo para Dios, podemos cambiar esa sensación de vergüenza y podemos tener un fruto distinto. ¿Cuál es el fruto? En vez de la vergüenza podemos tener santidad. Podemos presentar esa misma vida que antes solamente cosechaba confusión y vergüenza, y la podemos poner al servicio de Dios, y ahora esa vida puede empezar a dar fruto de santidad. El fruto hermoso de vivir en obediencia a Dios. La misma persona. Pablo recurre a recordarle una y otra vez. Nosotros debemos recordarnos una y otra vez cómo era nuestra vida lejos de Dios. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Por eso debemos recordarnos una y otra vez. Cuando somos esclavos de la justicia, somos libres del pecado. No hay una opción. No hay nada en el medio. Si somos esclavos del pecado, no podemos ser esclavos de la justicia. Si somos esclavos de la justicia, no podemos ser esclavos del pecado. No hay una opción intermedia. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Pero fíjense la diferencia. El pecado esclaviza y somete por la fuerza, sin la aprobación. El hombre nace en sus delitos y pecados. Y aunque se deleita en el pecado, no puede cambiar. No puede hacerlo por sus propios medios. Es esclavo del pecado. No decidió hacerlo. Está ahí. Pero fíjense cómo Dios nos hace esclavos de la justicia. Dios no lo hace así. Él nos libertó del pecado y nos invita a que le sirvamos. Los que son perdonados miran a la cruz, miran las heridas de Cristo, miran al Padre entregando a su Hijo por amor, y ellos solamente dicen, ya no quiero servir al pecado. Ahora solamente quiero vivir cada día sirviéndote, y cada día quiero ser más santo.
La persona salva tratará cada día de separarse más y más del mundo y del pecado. Si cultivamos esta santidad, este anhelo de parecernos cada día más a nuestro Señor, cuando lleguemos al cielo seremos personas plenamente felices, porque cada día hemos crecido en santidad, pareciéndonos cada vez más a ese lugar santo. Y porque esperamos cada día poder estar en esa gloria. Pero imagínense por un instante si un hombre que nunca practicó la santidad, nunca la deseó, nunca buscó apartarse del mundo y del pecado, entrare por alguna razón al cielo. No soportaría estar en ese lugar ni por un instante. No entendería nada de lo que ocurre ahí. No entendería a los santos cantando. No entendería la paz. No entendería la adoración. No entendería a la gente humilde y humillada. No entendería a todos siendo siervos y a nadie buscando su propia gloria. Y este hombre allí pediría a gritos que lo saquen de allí, que lo arrojen al infierno, ya que eso lo torturaría menos que estar en el cielo con un corazón no regenerado y que no deseó la santidad. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Les dicen, recuerden aquellas cosas que las avergonzaban. Recuerden que fueron salvos por precio. Sirvan a Dios cada día más, porque un día estarán allí delante de Dios, el Dios de toda santidad y amor. Hoy la santidad es el fruto del cristiano y el cielo es nuestro fin. Si no estás creciendo en santidad, es tal vez que no estás unido a Cristo, porque el que no está en Cristo no lleva fruto. Si tu meta no está en el cielo, deberías preguntarte cuál evangelio estás escuchando, porque Cristo no aceptó la ofrenda de Satanás, de los reinos de este mundo, y sus hijos tampoco deben aceptarlo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga. El pecado siempre paga mal. Siempre. Pablo usa la ilustración del pago que recibía un soldado que se enrolaba en el ejército. El sueldo era malo y ni siquiera servía para cubrir sus necesidades. El pecado siempre recibe, siempre da un recibo de paga. El pecado nunca deja de pagar, siempre paga a tiempo, pero paga mal. El pecado siempre paga en término, pero nunca paga bien, siempre paga mal. Pero Dios no nos paga de acuerdo a lo que nosotros merecimos. Él siempre nos da de gracia. Siempre. Esa gracia es una dádiva. Y esa gracia nunca viene sola. Esa gracia siempre tiene una condición. Y es que Cristo es Señor. Y nosotros deberíamos ser sus siervos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y esa no es una confesión solo de labios, ni tampoco es solamente intelectual, es una confesión de corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, a la luz de estos textos que hemos estudiado, deberíamos preguntarnos, ¿qué evangelio estamos escuchando? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? ¿Intelectualmente o con el corazón en obediencia? ¿Dejo que el evangelio llegue verdaderamente a mi corazón? ¿Me recuerdo cada día de dónde Dios me sacó? ¿Dónde está mi meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi anhelo más grande? Recordemos esto. Si Cristo no es el Rey, nosotros lo seremos. Si el reino de Dios no es nuestro fin, ocuparemos el reino de Dios para nuestro fin. Si no somos esclavos de Cristo, lo seremos del pecado. No podemos tener treguas con el pecado, porque las treguas con el pecado son caminos abiertos a la vergüenza. La santidad es un fruto que nos debe interesar y en el que debemos esforzarnos. Ser esclavo debería ser nuestro mayor privilegio, nuestra carta de presentación y debe ser nuestra mayor aspiración. Esclavos de Cristo. Debemos querer ser dirigidos por Dios y no que nosotros dirijamos nuestras propias vidas. Porque Cristo es nuestro Señor. Para terminar, mi hija Isabela tiene 2 años y medio y cada vez que yo llegaba en el auto a casa, ella salía corriendo y mi esposa abría el portón y se subía al auto y ella manejaba el auto conmigo mientras lo ingresaba a la casa. ¿Y saben? A ella le gusta demasiado la sensación de manejar. Y empieza a tomar el volante y empieza a dirigir el auto. Con el paso del tiempo nosotros salíamos en el auto y ella estaba sentada en el asiento de atrás, en su sillita especial para niños. Pero no sabemos cómo ni de qué manera ella se da cuenta de que estamos llegando a nuestra casa y salta de la silla de atrás y viene y se sienta al lado mío y me dice, papi, yo manejo. Y mi esposa se pone nerviosa, se aterra, así que yo freno, la siento y ella sabe cómo llegar a su casa. Tiene 2 años y medio. Muchas veces nosotros somos como Isabela. En vez de dejar que Dios nos guíe y nos lleve hacia donde Él quiere, queremos saltar y tomar el control de nuestras vidas. No le pidas a Dios el volante, no manejes tu vida. No trates de gobernarte a ti mismo. Escucha el Evangelio. Hazte esclavo de Cristo y deja que Él maneje tu vida hoy. Oramos. Señor, gracias por la posibilidad que nos das de escuchar el Evangelio. Danos un corazón
espiritual. Cámbianos. Haznos obedientes. Haznos personas dispuestas a obedecerte. Señor, no queremos ser esclavos del mundo, no queremos tener la frontera abierta hacia el pecado. Señor, nos arrepentimos, no queremos tener libertades. Señor, hoy recordamos la vergüenza que cosechamos al pecar. Y hoy queremos tener un fruto distinto. El fruto que tú nos llamaste a tener en santidad. Señor, gracias, Señor, por recordarnos que el pecado siempre paga mal. Siempre es una paga vergonzosa. Señor, pero tu gracia siempre es abundante y nosotros recibimos gracia sobre gracia. Pero Señor, ayúdanos, Señor, a entregarte todo a ti. No queremos pilotear nuestra vida. Tú eres nuestro capitán. Confiamos en ti. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.